El Señor los bendiga. Mi nombre es Miguel Ángel Jiménez, director del canal Cronología Apocalíptica, con la guía del Espíritu Santo. Nuestro tema de hoy se refiere a los ángeles del abismo. Estos ángeles del abismo los vemos en el capítulo 9 de Apocalipsis, cuyo jefe es Abadón o Apolión según el idioma que estemos usando, griego o hebreo. Vamos a ver quiénes son estos ángeles y qué labor tienen dentro de la última semana de Daniel. En Judas 1:6 dice así: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Estos son los ángeles que no guardaron su dignidad. Y en 2 de Pedro 2:4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Aquí tenemos dos grupos de ángeles diferentes, con diferentes características o consecuencias asumidas por alguna actitud que tuvieron antes de la creación del hombre en la tierra. Y una característica que es igual para los dos es que en Judas 1:6 dice que están reservados para el juicio del gran día, y en 2 de Pedro 2:4 dice que son reservados para el juicio. Es decir, estos ángeles están ahí guardados hasta que el Señor mande a soltarlos. Ya nosotros sabemos que en Apocalipsis 9 se habla de un ángel que cae del cielo y trae la llave del abismo. Y abre el abismo y de ahí sale mucho humo, como humo de un horno, y de ese humo salen millones de langostas que se les da el poder únicamente de atacar a todo el que no tenga el sello del Espíritu Santo en la frente. No van a atacar, se le da orden de que no haya ninguna cosa verde. Y a estos que salen a atacar no se les da la autoridad de matarlos, sino de atormentarlos por 5 meses. Dice que el poder de ellos es como el de los escorpiones de la tierra y que van a atormentar grandemente a los que no tengan el sello del Espíritu Santo, es decir, a los simpatizantes de Satanás y su reino. Estos preferirán, buscarán morir, matarse, suicidarse, pero no se les será dado de que mueran. En esos 5 meses no va a haber muerte. Bueno, vamos a ver entonces estos ángeles cómo llegaron a estar en esa condición de estar en prisiones eternas, guardadas bajo el abismo. Recordemos que cuando el Gadareno se cruza con Jesucristo, le dice: ¿qué tienes tú contra mí, hijo de David? ¿Has venido a atormentarme antes de tiempo? Y Jesucristo le pregunta a él cómo se llama y él le dice: mi nombre es Legión, porque habían muchos demonios, miles de demonios dentro de él. Y les piden por favor que no los mande al abismo, sino que los deje meter en esa piara de cerdos, y los cerdos salen despavoridos y se avientan por un acantilado. Mire que les dicen: no nos mandes al abismo. ¿Por qué? Porque ellos saben que el abismo es un sitio de donde no pueden salir, donde se combinan los demonios y ahí no pueden salir. Entremos pues ahora a irnos al libro de Génesis. En el primer capítulo, versículos 1 y 2. Aquí nos dice que en el principio Dios hizo
los cielos y la tierra. Este principio está relacionado con el inicio del tiempo. Dios es eterno, siempre ha existido. Hizo el tiempo para colocar los seres creados por Él. Para que haya tiempo se necesita dos cosas. En la física se dice que haya materia y que haya espacio. No podríamos decir nosotros aquí cuál sería el primero, si la materia o el espacio, pero se necesitan los dos. Espacio para que se pueda medir la duración de un movimiento de energía de la materia y se pueda relacionar con la distancia, es decir, para que el tiempo pueda ser medido. El tiempo para Dios no existe porque Él es principio y fin de todas las cosas, pero su creación tuvo un inicio. Y dice en el primer versículo de capítulo 1 de Génesis: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Habla de los cielos, primero, segundo y tercer cielo sabemos que hay, y la tierra. O sea, creó todo el universo con los cielos y parece que a lo último creó el planeta Tierra, que es el taller del maestro. Y la tierra estaba desordenada y vacía, dice el versículo 2, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La tierra entró a estar desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, esperando que el Verbo diera la palabra para empezar a realizar la obra. Esperando que Jehová Hijo, en ese tiempo todavía no era hijo porque se hizo hijo en María, diera la palabra para empezar a reconstruir lo que había sido dañado por alguna circunstancia, que vamos a ver más adelante cuál es. Esto podemos verlo en Isaías 45, 18, donde dice que Dios fue el que hizo y compuso la tierra, porque no la hizo en vano, sino que la hizo para ser habitada. Entonces, mire que vemos que hubo una circunstancia que dañó la tierra, que la desordenó. Hubo un hecho que logró eso. Pero Dios no la hizo en vano. Entonces Él la hizo y la compuso. Y eso de ese componer la tierra es lo que vemos en los primeros capítulos de Génesis, cuando se habla de los 6 primeros días y el 7º día de descanso, donde Dios no creó, sino que compuso, recreó la tierra para condicionarla para su creación a imagen y semejanza. Imagen de semejanza, cuerpo, alma y espíritu. A imagen del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque los ángeles no son hechos, no fueron hechos a imagen y semejanza, pues ellos son seres espirituales. Entonces ahí tenemos nosotros una prueba, también la conseguimos en Eclesiastés 3:11, donde dice la palabra de Dios que Él todo lo hizo hermoso en su tiempo. O sea que la tierra, en un principio, cuando Él creó los cielos y la tierra fue creada, perfecta, hermosa. Él es un Dios de orden. Pero resulta que cuando Él creó los cielos y la tierra, creó también los ángeles. Y esos ángeles fueron creados con voluntad. No fueron creados con una voluntad robótica, sino una voluntad viva, personal,
Cada cual tenía su voluntad y como a nosotros en el jardín del Edén nos puso una condición: de todos los árboles podéis comer, pero no del que está en el centro, que es el árbol del conocimiento. Ese no pueden comer ese fruto. ¿Una condición para qué? Para probar nuestra fidelidad ante Dios. Esa es una prueba que nos dio por amor Dios, para que decidiéramos obedecerle o hacer nuestra voluntad sin obligarnos. Pues esa prueba también se le puso a los ángeles. No sé cuál fue la prueba. Deuteronomio 29:29 dice que los secretos le pertenecen a Jehová y que Él lo que nos revela es lo que nos es dado. Pero le puso una condición también a los ángeles. Y hubo unos ángeles que no tuvieron el respeto por esa condición, igual que Adán. Rompieron, desobedecieron la condición que le era puesta, y esos ángeles se llaman los ángeles que pecaron, que tenemos aquí en el capítulo 9 de Apocalipsis. Esos ángeles pecaron porque desobedecieron al Señor en la condición puesta para demostrar su fidelidad y su obediencia a Dios. Hubo otros ángeles que determinaron su situación en el momento en que Satanás, que en ese tiempo era Luzbel, se rebela contra Dios, no en desobediencia, sino en traición. ¿Por qué? Porque él empezó a formar un complot para derribar, quitar a Dios del poder y sentarse él en el trono de él y ser Dios. Para eso convenció a la tercera parte de los ángeles, diciéndoles tal vez que él le iba a dar mejores condiciones que la que le estaba dando Dios. Cuando ese ángel convenció a esa tercera parte y se enfrentó contra el ejército leal de Dios, contra Miguel, que era el jefe de los ángeles leales, fue derrotado y lanzado a la tierra. Pero hubo unos ángeles que no tomaron acción en esta guerra, en esta batalla que hubo en el cielo. Hubo unos ángeles que únicamente se quedaron observando y no decidieron de qué bando iban a estar. Estos ángeles son semejantes a la iglesia tibia, a la que va a ser vomitada. ¿Por qué? Porque a ellos se le dio tal vez también un periodo de prueba semejante al milenio, donde ellos tendrían la oportunidad de demostrar fidelidad o tendrían también la oportunidad de caer en condenación eterna. Este tiempo de dispensación o prueba de estos ángeles hace intersección con la humanidad. Se intersecta desde la creación de Adán casi hasta el tiempo del diluvio. ¿Por qué sabemos que se intersecta? Porque ningún ángel fiel a Dios puede caer o desobedecer. Un ángel que ha creado su lealtad, que ha confirmado su lealtad a Dios, no puede caer por ninguna razón. Así como cuando nosotros seamos llevados a Cristo en el cielo, vamos a estar para siempre. Y ya no habrá pecado que nos pueda separar de Él, porque vamos a ir donde Él esté y nada impuro va a salir allá. Ellos estaban en esa
periodo de dispensación o prueba, igual que va a ser el milenio para los hombres. En el milenio hay muerte, porque Dios va a juzgar con vara de hierro y el que peque morirá. También va a haber nacimientos, se va a multiplicar la tierra mucho. Bueno, eso después en otra oportunidad lo hablaremos. Entonces, estos ángeles que estaban en ese periodo de dispensación o prueba y que existieron y coexistieron en el tiempo con la creación de la humanidad, miraron, dice Génesis 6, a la tierra y vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Y bajaron y las tomaron y tuvieron hijos con ellas. Alteraron la genética humana. Se llegaron a las mujeres de los hombres, a las hijas de los hombres, y ahí nacieron los primeros gigantes. Algunos predicadores dicen que son gigantes no físicamente gigantes, sino que fueron personas que adquirieron conocimientos y lograron, pero no es así. Tanto que se describen en su altura, se describe hasta el tamaño de las camas de ellos, se describe que tenían 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie. O sea que es cierta la existencia de los gigantes. Cuando pasó esto, Dios se entristeció y mandó el diluvio sin antes haber sido Noé privilegiado, porque Dios lo miró y halló gracia a los ojos de Dios, y fue salvo él, sus hijos, sus nueras y su esposa. 8 personas fueron salvas del diluvio. Pues estos ángeles que bajaron y tuvieron relaciones con las mujeres y que abandonaron sus moradas, se dice, porque ellos bajaron y dejaron su morada e hicieron una cosa que había, pues que no era permitida, tener relaciones con las mujeres, son también lanzados al abismo. Y puede haber sido que otros ángeles cometieron otra clase de desobediencia en este tiempo de prueba. Pero tenemos certeza de que estos ángeles son lanzados al abismo también. Y el producto de su relación con las mujeres son híbridos que fueron destruidos con el diluvio. O sea, no todo el gigantismo quedó ahí acabado. Porque nosotros vemos que después de hasta David, que derrota a Goliat, habían gigantes. Goliat tenía 4 hermanos más. Y había gigantes que narra a través de la palabra de Dios existentes. Pero es que la genética, el ADN de la humanidad se va corrigiendo poco a poco, de 4 a 7 generaciones, para restablecer lo que se había sido alterado. Entonces estos gigantes quedaron y pudieron estar por un tiempo, una transición, así como cuando se dijo ya no serán más 1000 años su vida, sino que serán 120. También después vemos que va mermando 250, 175, 120, va mermando la edad. No es de un momento a otro que se pasa, sino que hay una transición. Estos ángeles son los que abandonaron sus moradas y están en este momento encerrados en el abismo. Devolvámonos a los primeros ángeles que desobedecieron la condición. Estos ángeles no pecaron primero que Luzbel. Satanás no fue el primero que pecó. Estos ángeles pecaron primero que Luzbel. Y Luzbel fue creado después de ellos. Cuando Satanás o Luzbel antes fue creado, ya había ángeles que habían caído. ¿Y por qué digo que Satanás fue creado
luego de ellos, porque Él es el sello de la perfección. Es llamado el sello de la perfección. Y nadie pone un sello sin haber terminado la obra. Y este ángel, que era el querubín protector, gran poder, hermoso, acabado en hermosura, vestido de piedras preciosas, de tanta belleza que tenía, se creció tanto que entró maldad en él. Y ya les contamos que fue arrojado a la tierra, que fue convertida en un planeta prisión. En este planeta prisión, los ángeles les era dado cuerpo físico pesado para que no pudieran hacer sus vuelos interplanetarios, sus viajes interplanetarios, y la atmósfera y el peso de su cuerpo era el que los mantenía tal vez pegados aquí a la tierra. Esto lo digo por cosa mía, no está en la Biblia, pero porque los secretos dijimos que en Deuteronomio 29 son del Señor. Pero nosotros vemos la posibilidad de que estos ángeles hayan quedado atrapados en cuerpos. Dios les haya dado cuerpos físicos para atraparlos e imposibilitar que ellas pudieran hacer vuelos interglaciares como lo hacían. Y el que los venía a asolar era Satanás. Él les decía: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Es decir, al lado, subiré, allá, iré y me sentaré en el trono de Dios y seré como Dios. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Esto está narrado en Isaías capítulo 14 del 12 al 19. Y también se habla aquí de que a sus presos nunca les abrió la puerta. Era el carcelero. Y a ellos fue que les empezó a decir: yo voy a subir y voy a ser como Dios y voy a ser el que mando aquí. Estos ángeles eran asolados y castigados por Satanás. Y ellos tenían naciones y tenían reyes, porque no fueron únicamente ángeles rasos que cayeron, sino que cayeron también ahí querubines, arcángeles y ángeles con gran poder. De acuerdo al poder, era el cuerpo que los mantenía, creo. Al caer, estos ángeles arrastraban con ellos, al ser lanzados a la tierra, arrastraban con ellos como los meteoritos cantidades de agua condensada que se producía por la velocidad con que caían desde el tercer cielo. Y fueron llenando la tierra de agua. Y fueron también creadas las condiciones para que estos ángeles, que ya habían pasado a tener cuerpos físicos, tuvieran cómo alimentar ese cuerpo físico. Vemos en Job 40, capítulo 40, cuando habla de Behemoth, del Behemoth, y nos dice, la palabra de Dios nos lo describe como un ser muy grande, muy poderoso. Capítulo 40 del versículo 15 en adelante. Dice aquí, vamos a poner cuidado, que la descripción de Behemoth se parece mucho a lo que es un dinosaurio. He aquí ahora Behemoth, el cual dice: como a ti hierba come como buey. O sea que le está diciendo: como a ti te hice, también yo hice el Behemoth, y hierba come. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en sus músculos de su vientre.
Su cola mueve como un cedro, una gran cola. Unos dicen que es un hipopótamo, que es un elefante, pero no, esto tiene una cola que más grande es un brazo mío. Y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. Él es el principio de los caminos de Dios. O sea que Él es creado atrás en el tiempo. El que lo hizo puede hacer que su espada a Él se acerque. ¿Y quién fue el que lo hizo? Dios. Ciertamente los montes producen hierba para Él. Necesitó alimentar ese cuerpo físico. Y la caída del agua y el cambio atmosférico que la tierra sufría al caer estos a ella, empezaron a hacer que retoñara hierba y grandes plantas en la tierra que le servirían para su alimentación. Porque en un principio la tierra no tenía mar, no tenía agua. Ciertamente los montes producen hierba para él y toda bestia del campo retosa ya. Se echará debajo de las sombras en lo oculto de las cañas y de los lugares húmedos. Los árboles sombríos lo cubren con su sombra. Los sauces del arroyo lo rodean. He aquí, sale de madre el río, es decir, se desborda el río, pero él no se inmuta. Tranquilo está, aunque todo un Jordán se estrelle contra su boca. Lo tomará alguno cuando esté vigilante y horadará su nariz. Este Behemoth no es Leviatán, no es Satanás, pero es un ángel poderoso que existía en la tierra antes y que había sido combinado a ese cuerpo para que no se pudiera separar. Los ángeles que eran de menos rango militar podían hasta volar en la tierra. Después, en el capítulo 41, se narra la forma y la capacidad de Leviatán, que es el dragón antiguo, Satanás. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que antes de la creación del hombre hubo seres espirituales que fueron creados uno a uno. No necesitaron de padre y madre, sino que Dios los hizo unitariamente a cada uno. Y también fueron sometidos a una prueba de obediencia. Muchos la desobedecieron. Acordemos que los ángeles son millones de millones. Nosotros en toda la existencia no llegamos a 850,000 millones. Desde que comenzó Adán hasta ahora. Millones y millones son los ángeles. Unos desobedecieron, otros se rebelaron y quisieron darle un golpe de estado. Estos que se rebelaron, el líder, el jefe es Satanás y sus seguidores son los demonios. Satanás y los demonios pueden entrar y salir del infierno. Ellos atormentan a las almas que están en el infierno. Los otros ángeles que fueron los tibios y que cayeron en el periodo de prueba son los ángeles caídos que abandonaron sus moradas, viendo que las mujeres de los hombres eran hermosas y bajaron. Y los ángeles que pecaron antes que Satanás, fueron los que no obedecieron la condición que se le había puesto. Acuérdense siempre que hubo una intercesión entre el periodo de dispensación o prueba de los ángeles y la creación del hombre, que casi termina con el diluvio de Noé. Ese diluvio fue porque Dios se arrepintió de haber creado al hombre, o no se arrepintió, la palabra tal vez
le pesó en su corazón haberlo creado. Es por las circunstancias que se habían dado, porque había crecido la maldad y porque había que raer al hombre de la tierra, pero Noé halló gracia a los ojos de Dios. Y hubo un diluvio anterior, que el diluvio es Satanás, que convierte la tierra. ¿Y por qué diluvio? Fue la tercera parte. Millones de ángeles vinieron, millones de ángeles vinieron con Satanás, fueron expulsados por Miguel, por el arcángel Miguel, y sus ángeles leales fueron expulsados del cielo y tirados a la tierra. Y en esa caída arrastraron cantidad de agua y volvieron la tierra un lodazal cubierto de agua. Ahí fue donde entró, y la tierra estaba desordenada y vacía y cubierta de agua, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Se llenó de tinieblas la tierra, pero Dios no la hizo en vano. La hizo para ser habitada, y Él fue el que la hizo y la compuso, y empezó la recreación y organizó. Esos ángeles que están metidos en el abismo son enemigos de Satanás. Y la palabra de Dios dice que un reino dividido es asolado, y que una casa dividida es asolada y tiene que caer. Pues estos son enemigos de Satanás. Su jefe es Abadón o Apolión, y va a salir, va a ser liberado por Dios para salir a atacar a todos los simpatizantes del reino de las tinieblas y de Satanás. Tiene que caer, no solamente por el juicio de Dios, sino porque está dividido. Y escrito está que todo reino dividido es asolado y va a caer. Entonces ya entendemos que hay ángeles que pecaron antes que Luzbel o Satanás, ángeles que perdieron su dignidad y que abandonaron su morada, ángeles que apoyaron a Satanás en su intento de derrocar a Dios, y Satanás, que era el sello de la perfección, y se corrompió por causa de su hermosura, se llenó de orgullo. Va a haber guerra entre demonios en la última semana de Daniel, en la quinta trompeta, cuando el ángel caiga del cielo con las llaves del abismo y suelte estos ángeles que están resentidos con Satanás porque él era el que los asolaba. Espero que hayan entendido. Dios los bendiga y los libre de todo mal. Les doy la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.